Muy bien, hoy les preguntamos a nuestros televidentes si creen ustedes que el gobierno colombiano debe interceder o no, en este caso ante la justicia de China, para repatriar a sus nacionales condenados por narcotráfico. Ahí están apareciendo las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. Yo los invito a que opinen. Voy a estar leyendo cada una de sus impresiones a lo largo de este programa La Noche. Voy a saludar a Luzfari Celi. Ella está en Cali, Colombia. Es la esposa del preso colombiano en China, Harold Carrillo, quien fue condenado hace 5 años y 5 meses a pena de muerte por tráfico de drogas. Él intentó ingresar a China cerca de 3 kilos de cocaína, fue condenado a pena de muerte, luego le fue conmutada a cadena perpetua y actualmente, como lo ha dicho la canciller colombiana, será repatriado a Colombia por las condiciones de salud que enfrenta. Señora Luzfari, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches. Señora Luzfari, quiero comenzar este diálogo con usted, esta entrevista, preguntándole si ya ha tenido la oportunidad usted de hablar con su esposo en China y comunicarle esa noticia que pues fue confirmada por la canciller en los últimos días, y es la repatriación de su esposo como consecuencia de la difícil enfermedad que le enfrenta. No, porque él llama cada 2, 3 meses y él llamó hace un mes, entonces no sé si ya le habrán comunicado la noticia. ¿Usted cuándo se enteró, señora Luzfari? Yo me enteré en el día de ayer. Ayer la Cancillería nos llamó pues a darnos la noticia. ¿Y qué les dijeron en la Cancillería? ¿Cuándo estaría su esposo nuevamente aquí en Colombia? Pues nos dijeron que ya los dos gobiernos habían llegado al acuerdo de la repatriación por cuestión de humanidad, pero no nos han dado fecha. Pues en el transcurso de unos días, unos meses, ya estará aquí en Colombia. ¿En qué estado de salud se encuentra él en este momento? ¿Ese cáncer que padece tiene algún tipo de salvación? La delegada que lo visita allá en la cárcel, hace un mes, ella nos mandó el reporte de la visita y nos dijo que ya le habían suspendido medicamentos y quimio, pero entonces que estaba estable y que estaba todavía con dolor y no puede pues pasar comida gruesa, sino cosas muy blandas. Señora Luz, ¿usted en qué momento se enteró que su esposo estaba preso por llevar cocaína a China y que se estaba enfrentando a la pena de muerte? Nos enteramos en abril del 2010, porque pues como él no aparecía, entonces mandamos información a la Cancillería y ellos nos comunicaron que él estaba preso por llevar droga en China. Y cuando ha tenido la oportunidad de hablar con él le ha comentado, le ha revelado por qué razón tomó esta decisión, esa tan mala decisión de irse con cocaína a un país asiático? La verdad no, porque son unas llamadas de 5 minutos, es muy poco lo que se puede hablar. 1 minuto mi hijo o mi hija y yo, y solamente le preguntamos cómo está, si nos quiere contar algo, nos quiere decir algo, pero no, simplemente él nos pregunta cómo estamos y por todos, pero no, es muy poco el tiempo que se puede hablar. Señora Luz, otra de las grandes preguntas que muchos se hacen es cómo su esposo terminó involucrado en una red de narcotráfico, cómo terminó corriendo semejante riesgo, ejecutando semejante delito que prácticamente lo tiene al borde de la muerte. La verdad, pues nosotros no sabemos nada de eso. Simplemente nos dimos cuenta de que él estaba ya preso en China por llevar droga, pero no sabemos más allá nada. Pues señora Luzfari Celi, hemos querido hablar con usted en esta primera parte del programa, pues a propósito de la tragedia que enfrenta su esposo como consecuencia de una mala decisión, esa decisión de llevar 3 kilos de cocaína a China, que lo terminó llevando, como lo dije inicialmente, prácticamente a la muerte. Señora Luzfari, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y estaremos al tanto de su caso
para conocer los pormenores del día en el cual su esposo sea repatriado a una cárcel aquí en Colombia, porque hay que decirlo, él va a pagar una pena de 20 años de prisión aquí en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, hasta ahora voy a integrar a otro de los protagonistas de esta noticia. Voy a saludar a Yesid Reyes. Él es el ministro de Justicia de Colombia, quien también ha estado al tanto de ese caso. Señor ministro, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Ministro. Buenas noches. Ministro, ya lo tenemos a usted en directo a esta hora. Quiero comenzar preguntándole cuál es la información que se tiene del estado de salud actual de Harold Carrillo y también de la situación jurídica que él enfrenta. Pues sabemos que está condenado en este momento a cadena perpetua en China por el delito de tráfico de estupefacientes y que está recibiendo tratamiento por un cáncer que tiene en la garganta. Señor ministro, ¿cómo el gobierno colombiano logra la autorización de repatriación de Harold Carrillo sin la existencia de un acuerdo formal establecido entre China y Colombia? En otras palabras, ¿cómo desde el gobierno colombiano se logró convencer al gobierno chino teniendo en cuenta lo radical y drásticas que son las leyes de este país para autorizar una repatriación? Ya habíamos venido trabajando desde el Ministerio de Justicia y junto con la Cancillería en estas solicitudes desde hace varios meses y habíamos acordado, con ocasión de la visita del primer ministro chino a Colombia, realizar una reunión de funcionarios del Ministerio de Justicia colombiano con sus homólogos en China y esa reunión se llevó a cabo esta misma semana. Y en desarrollo de esa reunión se acordó que esta persona iba a ser repatriada a Colombia. El Ministerio de Justicia de China también acepta estudiar una segunda solicitud en la que habíamos venido insistiendo en los últimos meses y también hemos acordado hacer un canje ya de documentos consulares para evaluar la posibilidad de comenzar unas negociaciones con miras a la eventual firma de un tratado de repatriación. Y por último, acordamos que habrá una segunda ronda de conversaciones con funcionarios del Ministerio de Justicia chino, pero tendrán lugar durante los próximos meses en Colombia. Señor ministro, pues llama la atención muchísimo esta noticia porque, como lo dije al comienzo del programa, hasta hace pocas semanas era prácticamente impensable esperar una decisión en esa dirección del gobierno chino, teniendo en cuenta las férreas que son estas decisiones judiciales de ellos. ¿Para cuándo está prevista la llegada de Harold Carrillo a Colombia? No hay todavía una fecha determinada porque está pendiente todavía la modificación de la sentencia que se le impuso en China para asignarle una pena privativa de la libertad de duración definida. Pero en cuanto se surta ese trámite en China, pues se podrá dar comienzo ya a la repatriación. Yo calculo que alrededor de 2 meses podemos tener terminado el trámite. Señor ministro, para precisar, Harold regresa a Colombia, pero ¿deberá cumplir el resto de la pena en una prisión, tal como lo dije anteriormente? Sí, por supuesto. Los acuerdos de repatriación, aun cuando sea por razones humanitarias, como en este caso, lo que prevén es que la persona, en lugar de pagar la pena en el país donde fue procesado y condenado, la puede pagar en centros de reclusión colombianos. ¿Usted cree que este paso histórico que se ha dado con la autorización de la repatriación con el gobierno chino abre la puerta a la posibilidad de que otros ciudadanos colombianos que se encuentran presos en China puedan lograr este mismo beneficio que también a la vez es muy criticado por diferentes sectores? Sí, como le digo, se aceptó también la posibilidad de estudiar una segunda solicitud en la que veníamos insistiendo desde hace algunos meses y también acordamos intercambiar notas diplomáticas para comenzar a evaluar la posibilidad de dar inicio a una negociación con miras a la suscripción de un tratado de repatriación. Si esto finalmente avanza como está haciéndose hasta ahora, muy probablemente lograremos firmar un tratado de repatriación con China que nos permitiría en determinados casos
traer personas que han sido condenadas en ese país para que paguen su pena en Colombia. Señor ministro, ¿esto quiere decir que después de la repatriación de Harold Carrillo podrían venir más colombianos a Colombia repatriados? Sí, hay una persona respecto de la cual hemos hecho la solicitud varias veces, y en esta visita que tuvo lugar en China esta semana, las autoridades de ese país aceptaron evaluar esa solicitud. ¿Y usted podría decirnos el nombre de esa persona? No, todavía no. Señor ministro, ¿qué puede decir usted como ministro de Justicia frente a los que aseguran que las personas que cometen delitos tan graves como el de narcotráfico deben pagar condenas severas? Esto debido al daño que le hacen al país, en este caso a China. Eso corresponde ya a la legislación interna de cada país. En China este es un delito especialmente grave que, como se sabe, tiene previstas penas de cadena perpetua e incluso de pena de muerte. Esa es la razón por la cual China no suele acceder a hacer repatriaciones en casos relacionados con tráfico de drogas. Por eso la importancia de este acuerdo, que por lo menos respecto de una persona se consiguió ya con el gobierno chino, porque es una gran concesión que hace el gobierno de ese país respecto de este colombiano que pasa por una situación de salud complicada. Es una gran concesión, ministro. Me queda una duda. ¿La otra persona con la que se hará esa eventual repatriación también es por razones humanitarias de salud? También, sí, solamente se están haciendo por razones humanitarias, y en este caso también es una persona que tiene problemas de salud. Ministro Reyes, yo le agradezco a usted que nos haya acompañado en el programa La Noche, entregándonos este reporte que tanto le interesa a estas familias. A ustedes muchas gracias. Muy bien, ministro, era la voz oficial del gobierno colombiano que nos ha confirmado en primicia al programa La Noche que no solamente será la libertad de este colombiano, sino que posiblemente el gobierno chino también podría autorizar en las próximas semanas la repatriación de otro de los colombianos que está condenado por narcotráfico en China, y esta repatriación a Colombia se haría por razones humanitarias. El ministro también ha dicho que estos presos continuarán pagando sus penas aquí en Colombia, pero lo harán cerca de sus familias y lo harán para enfrentar esas enfermedades que están padeciendo en este país asiático. Lo que parecía ser una salida a sus problemas económicos terminó para ellos en toda una pesadilla. La mayoría de los 138 colombianos que actualmente están presos en cárceles de China tienen acusaciones o drásticas condenas en su contra por tráfico de drogas en el gigante asiático. Las mafias que desde Colombia envían a las denominadas narcomulas a territorio chino ofrecen a cada una, según altas fuentes oficiales, hasta $15.000 de ganancia por cada viaje que hacen. Mafias narcotraficantes que operan desde países como Colombia, a juzgar por las cifras, han encontrado en China un sitio estratégico para su lucrativo negocio. Mientras el kilo de cocaína puede costar hasta $35.000 en Centroamérica o $70.000 en Europa Occidental, el precio de ese mismo kilo puesto en China sube a más del doble. Según autoridades colombianas de antinarcóticos consultadas por el programa La Noche, el pago en el gigante asiático podría llegar hasta $180.000. Con ese atractivo monto, las mafias logran ofrecer hasta $15.000 en ganancia a las denominadas mulas, que, seducidas por el espejismo del dinero fácil, asumen el riesgo de llevar cocaína a territorio chino. Un riesgo que puede terminar convertido en un viaje sin regreso, pues las leyes del gigante asiático imponen como castigo la cadena perpetua e incluso la pena de muerte a quien sea detectado con más de 50 gramos de droga. Las mulas colombianas suelen seguir rutas hasta con 3 escalas. Parten, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá rumbo a Lima, en Perú. Continúan su trayecto hacia una ciudad brasileña como Sao Paulo, desde donde siguen su viaje hasta Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. De allí parten rumbo a su destino final en China. Según cifras de la Cancillería de Colombia, hoy son 138 los colombianos que están presos en cárceles de China, la mayoría por tráfico de drogas. 12 están sentenciados a pena de muerte. No obstante, esta sentencia se encuentra suspendida en este momento para 9 de ellos, mientras que otros 11 están condenados a cadena perpetua.
Con uno de ellos, Luis Alberto Torres, el programa La Noche logró hablar en exclusiva en abril de 2014, pese a los estrictos controles que rigen en las cárceles chinas. Usted prácticamente, aunque no fue condenado a muerte, está muerto en vida en las condiciones en las que está. Sí, claro, porque aquí estas personas en cualquier momento vienen y nos matan a todos y ya eso no les importa nada. Así de sencillo son las cosas. Es mejor decir la verdad. Si mañana quieren venir y nos matan a todos y no les importa si el mundo se les venga encima. La justicia china aseguró que a Luis Alberto le fueron hallados en su poder 670 gramos de cocaína. Desde el calabozo, donde está recluido desde agosto de 2010, este colombiano narró en su momento al programa La Noche las difíciles condiciones a las que, según denunció, son sometidos prisioneros como él en China. ¿Y cómo es el calabozo? Allá tiene que ir a sentarse uno como 16 horas. Y allá ya no puede comprar comida ni nada. Allá le dan la comida que le da la cárcel. ¿Y usted ha estado en ese calabozo? Eso le sirve a las personas que quieren aflacar, a los gordos que quieren aflacar. En 6 meses llegan aquí, mejor dicho, pesando por ahí unos 50 kilos. Una persona de 100 kilos llega pesando 50 kilos. Muy bien, continuamos consultando a los protagonistas de esta noticia. Ahora vamos a analizar este hecho desde otra perspectiva. He querido invitar en nuestros estudios de NTN 24 al teniente coronel Jorge Enrique Mendoza. Él es el jefe del área de control portuario y aeroportuario de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Es el uniformado que más conoce la forma como intentan estos carteles de la mafia a través de los aeropuertos del mundo sacar la cocaína de Colombia y llevarla a Europa y en este caso a países asiáticos como China. Teniente coronel Jorge Enrique Mendoza, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches. Señor coronel, ¿cómo operan estas mafias? Me llama mucho la atención cómo logran engañar a las personas, porque hemos hecho bastantes programas sobre este tema, hemos alertado a los ciudadanos no solamente en Colombia, sino en todo el continente americano. Y las mulas continúan personas cargadas de droga siendo capturadas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá o en su defecto siendo capturadas en China. Bueno, muchas gracias. El primer llamado es a tomar conciencia de los riesgos que implica este tipo de actuaciones delictivas y también a conocer cuáles son las penas a las cuales son conllevados. Lo que sucede básicamente es que el sistema criminal del narcotráfico lleva a estas personas con ofrecimientos monetarios, económicos, de solucionar muchas veces problemas relacionados con su situación económica y les hacen promesas de llevarlos hacia otros países con total seguridad, incluso diciéndoles que el tema se encuentra totalmente controlado y que lo único que tiene simplemente que hacer es actuar de manera normal. Esto es totalmente falso y el llamado a toda la comunidad es precisamente a que tomen conciencia de lo que está ocurriendo. Notamos con preocupación que casi siempre las personas que viajan como pasantes de sustancias estupefacientes lo hacen bajo algunas promesas, como lo dije anteriormente, y en ocasiones no pertenecen a la organización, sino simplemente pues, son reclutadas, si se puede utilizar el término, por estas organizaciones del sistema criminal. Señor coronel, ¿con qué frecuencia usted, que es la persona que está al frente de todos los operativos en el aeropuerto El Dorado de Colombia, con qué frecuencia ustedes capturan personas cargadas de cocaína que tienen como objetivo llegar a Europa y a los países asiáticos, inclusive también a los Estados Unidos? Bueno, lamentablemente registramos en los aeropuertos internacionales del país diariamente capturas de personas que independientemente de la modalidad que estén utilizando, bien sea que hayan ingerido esta sustancia estupefaciente, que debo decirlo es la mayor modalidad que se presenta, pues independientemente de esta modalidad o independientemente del método utilizado, utilizan rutas incluso en ocasiones para tratar de burlar los controles de la Policía Nacional y de las autoridades en el mundo. Es así como hemos detectado, ejemplo, personas que están tratando de salir vía terrestre hacia otros países para ahí tomar vuelos internacionales. Teniente coronel, y en lo que tiene que ver con los engaños a las personas, porque estoy seguro que muchos televidentes que hasta ahora siguen el programa La Noche tienen cierta preocupación
cuando pierden el control de sus maletas, es decir, cuando estos equipajes van en bodega y que en ese momento es cuando el pasajero no tiene control sobre esa maleta. Es peligroso ese instante en el cual ese equipaje pasa a manos de personas ajenas a la persona que va a viajar, inclusive que podrían llevar a esa persona a estar transportando drogas sin ni siquiera darse cuenta. Correcto, hay que hacer un llamado, digamos, a la comunidad, a los pasajeros, para que no descuiden en ningún momento sus equipajes, bien sea de mano o bien sea equipaje que va en la bodega del avión, para que no vayan a ser víctimas de las organizaciones narcotraficantes que quieran cambiar alguna de sus maletas. Ya una vez entregado el equipaje a la aerolínea, si es facturado o bien si lo lleva como equipaje de mano en la cabina, pues debe continuar también con unas recomendaciones que la Policía Nacional siempre le hace a los viajeros, como es el de tener algún sistema de seguridad en su maleta para evitar precisamente que cualquier persona inescrupulosa la pueda abrir y pueda cometer alguna de estas ilicitudes. También puede ser utilizar algunos medios para forrar estas maletas, que eso también da resultado. Y si la autoridad, en este caso la Policía Nacional, requiere abrirlas, pues sencillamente llamará al pasajero para que en su presencia realice la revisión de su equipaje. Es muy común, teniente coronel, que sea algún tipo de engaño, y hago énfasis en esta pregunta porque el caso de la modelo colombiana, que precisamente en este momento está siendo investigada y está encarcelada en China, indica que, pues según ella, no tenía conocimiento que llevaba ese cargamento de cocaína. ¿Es muy común que engañen a las personas? Lamentablemente, aunque no es el mayor número de casos, sí hemos registrado algunas personas que han sido víctimas de las organizaciones del sistema criminal del narcotráfico, y bien sea que le hayan llevado a cometer este delito a manera de engaño, por ejemplo, ofreciéndole algún tipo de elemento para que llevara en su equipaje. Ese es otro llamado que hacemos también a la comunidad para que no accedan a llevar ningún tipo de elemento, especialmente en esos vuelos internacionales. Pues, coronel, yo le pido que me continúe acompañando. Yo voy a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con Laura Rivero, que es una colombiana que logró sobrevivir a una cárcel en China. Y cuando digo que logró sobrevivir me refiero a que luego de haber estado 1 año y 8 meses en investigación y 4 meses esperando su deportación, logró regresar a Colombia. Cuando regresó a ese país suramericano, narró las condiciones que enfrentan los presos de Latinoamérica, los presos colombianos en una cárcel en China. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.